El falso cisma Vigano-Bergoglio que engañará a muchos. Informado. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe me ha informado, con un simple correo electrónico, del inicio de un juicio penal extrajudicial contra mí, con la acusación de haber cometido el delito de cisma y acusándome de haber negado la legitimidad del Papa Francisco, de haber roto la comunión con él y de haber rechazado el Concilio Vaticano II. He sido citado al Palacio del Santo Oficio el 20 de junio, en persona o representado por un abogado canónico. Supongo que la sentencia ya ha sido preparada, dado que se trata de un proceso extrajudicial. Considero las acusaciones contra mí como un honor. Creo que la misma redacción de los cargos confirma las tesis que he defendido repetidamente en mis diversas intervenciones. No es coincidencia que la acusación contra mí se refiera a cuestionar la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y al rechazo del Vaticano II. El concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del cual la Iglesia sinodal, bergogliana, es la metástasis necesaria. Suena la alarma, claro que sí, Monseñor Carlo María Vigano, suena la alarma, es que con usted suena la alarma. La alarma de que el católico tiene que estar muy precavido, que el católico tiene que estar muy despierto, porque es que hay muchos que no se enteran, que estamos en el fin de los últimos tiempos, en la última prueba de la Iglesia, una prueba apocalíptica contra la fe de la Iglesia y contra el misterio de iniquidad, cara a cara, es una lucha contra el misterio de iniquidad, contra el engaño masivo, y ese engaño no se circunscribe exclusivamente en Bergoglio, no, porque la masonería eclesiástica y en general no pone los huevos solamente en una cesta, no solamente en un bando, los pone en los dos bandos, no solamente lo pone con los modernistas, lo pone también con los tradicionalistas, y usted, Carlo María Vigano, huele no muy bien, huele regularcito. Lo que usted es un personaje ambiguo y extraño que vamos a analizar hoy en la primera fase, en la primera parte de este vídeo, quién es usted, cómo se ha ido manifestando, de qué manera ha ido actuando. Usted está calificado como disidencia controlada por Andrea Chionchi, pero vamos a explicar quién es usted, porque esto es un falso cisma muy peligroso que usted va a arrastrar a muchísimos católicos tradicionales, a muchísimos católicos hastiados, cansados, aburridos, desorientados, totalmente hartos de Jorge Mario Bergoglio y de esta iglesia liderada por la antiiglesia dentro de la iglesia. Y es que es cierto que va a haber un cisma invertido, que vamos a ser expulsados de la iglesia los que aspiramos a ser fieles al Señor, pero cuidado porque el cisma que usted propone, que Bergoglio y usted están proponiendo ahora, es un cisma excesivamente descarado y que no es de Dios, que es previo a lo que ha de ser la expulsión de los verdaderos católicos. La Iglesia está sentada sobre Pedro y la sana y verdadera doctrina de los apóstoles y sucesores de Pedro. No hay que irse con el falso cisma promovido por Vigano y Bergoglio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Para poder superar esta prueba, última prueba de la Iglesia, necesitamos una gracia especial de la Santísima Virgen María. Muchos católicos y sobre todo tradicionalistas pretenden superar esta prueba a ver si viene con otro papa, a ver si viene otro papa mejor, a ver si viene otro papa mejor, a ver si se muere este y viene otro mejor. Que no, señores, que este no es papa, que Bergoglio no es papa, pero que la solución Vigano tampoco es solución, es una falsa solución. Y si estáis atentos al vídeo de hoy, vais a entender por qué es una falsa solución, por qué es un falso cisma. Necesitamos escuchar también la segunda parte de este programa, donde vamos a darnos cuenta que sin la ayuda, sin ir de la mano de la Virgen, es imposible sortear los engaños del misterio de iniquidad. No es ninguna broma contra quien estamos combatiendo. Es algo muy serio y los engaños son constantes y de todo tipo. Así que mucha atención.
Quiero leerte la siguiente noticia. Dice, el arzobispo Vigano habló sobre el plan para destruir la sociedad y la Iglesia desde adentro. A ver si nos lo ponen en pantalla los compañeros. Ahí tenemos la noticia. Estefanía, el arzobispo Vigano está siendo muy crítico con la Agenda 2030 y con Francisco. Y en este caso está diciendo a las claras, un miembro de la Iglesia, de que hay gente dentro de la Iglesia que quiere destruirla y contribuir a la destrucción del mundo, ¿no? Correcto, sí, el arzobispo Vigano lleva ya varios años siendo lo que muchos consideran una voz profética, incluso lo han catalogado como el nuevo Elías para estos tiempos, una voz que clama en el desierto y que da una visión sobrenatural de los acontecimientos históricos que estamos viviendo en este momento. Hasta cierto punto esto es cierto, la voz de Monseñor Vigano es clara en muchos aspectos. Él está denunciando claramente que nos enrumbamos hacia el reinado del anticristo y que Jorge Mario Bergoglio es un claro cómplice, ejecutor de los planes que nos enrumban hacia el anticristo. Sin embargo, hacia el reinado del anticristo, sin embargo, a mi modo de ver, Monseñor Vigano sí denuncia y anuncia varias verdades, pero no la verdad completa. Su discurso sobre el estatus de Jorge Mario Bergoglio ha sido lamentablemente muy oscuro, muy ambiguo, contradictorio y poco claro, porque él a mi modo de ver, él falla en reconocer que Jorge Mario Bergoglio no es un papa, sino un antipapa. Y además, el Monseñor Vigano nunca, jamás, en estos años que lleva denunciando su labor de denuncia, no ha reconocido al Papa Benedicto XVI como el verdadero papa actual. Entonces, digamos que Monseñor Vigano sí reconoce ciertas verdades, pero esta verdad fundamental de que el papa no es Bergoglio, sino Benedicto, él no la reconoce. Y si esta pieza del rompecabezas no se comprende bien, el panorama completo es muy difícil que se dilucide con claridad. Empecemos por recordar que las primeras filtraciones de documentos reservados que provocaron después el escándalo de Batilix fueron unas cartas firmadas por el arzobispo Vigano y presentadas en un programa de una televisión italiana a inicios del año 2012. En tales cartas y como exsecretario general de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, Vigano denunció corrupción, prevaricación y mala gestión. Curioso, ¿no? ¿No serían esas las primeras piedras en el zapato para provocar el posterior acoso a Benedicto y presión insoportable de todo tipo para obligarle a hacer la supuesta renuncia? Recordemos el argumento que siempre utilizó Vigano para intentar callarnos la boca a los que hemos argumentado y mostrado la falsa o inválida renuncia de Benedicto, que no tenemos autoridad para afirmar nada de eso, solo la autoridad competente puede hacerlo. Pero eso, sin embargo, no impide que expliquemos la realidad para que llegue a dicha autoridad competente. Callar sería pecado de omisión y colaboración con los malos. Vigano tuvo una declaración categórica al respecto hace mucho tiempo en una conferencia en línea. Lo que no podemos hacer, porque no tenemos la autoridad, es declarar que Bergoglio no es papa. El terrible impasse en el que nos encontramos hace imposible cualquier solución humana. No es cierto, como dice Chionchi, porque la Universi Dominici Gregis afirma que si la renuncia del Papa no está de acuerdo con ella, lo que sigue no es nada y una declaración eclesiástica en este sentido no es necesaria. Todos los cristifideles, todos los fieles de la Iglesia de Cristo, pueden decir que Bergoglio no es Papa. Pero Vigano nunca lo ha hecho, dice Chionchi, y a pesar de ser literalmente bombardeado los últimos años por cientos de artículos, libros, cartas públicas y privadas sobre la obvia cuestión de la sede impedida de Benedicto XVI, Monseñor Vigano nunca quiso razonar, nunca lo negó, solo se ha limitado a desacreditar ese trabajo de canonistas, historiadores de la Iglesia, abogados y muchos filósofos de renombre. El arzobispo de Ulpiana, de hecho, no ha puesto nada para contrarrestar a Bergoglio o cuestionarlo, solo fundó una asociación, Exsurge Domini, para recoger dinero y encontró una especie de enclave tradicionalista. Al mismo tiempo, Vigano difamó terriblemente al Papa Benedicto XVI en muchos momentos, burlándose de él en formas diferentes. ¿Puede hacer eso un hombre de Dios con un verdadero Papa? Por ejemplo, dio like a un tuit que decía «Ratzinger es tan herético como Rahner». Vigano apoyó la teoría de los autores Massimo Biglione y Enrico Maria Radelli, que acusaron a Benedicto de haber creado una especie de doble papado modernista, intercambiando la dicotomía real, obvia, entre un antipapa activo, Jorge Mario Bergoglio, y un papa impedido, Benedicto. Eso daría lugar
a una convivencia extraña, un tanto irónica y jurídicamente imposible entre un verdadero papa activo y un verdadero papa retirado. ¿Por qué, cuando Benedicto en los 9 años de emérito reiteró que sólo había uno, que solamente un papa era el verdadero? Respuesta no recibida. El modus operandi de Viganò, después de años de intentos desesperados por establecer un diálogo con él sobre la realidad de la sede impedida, nos llevó a pensar, dice Andrea Chionci, que el arzobispo es un topo total, es decir, un promotor de la disidencia controlada. De hecho, entrena a tantos tradicionalistas y buenos católicos, trayéndolos a la vía muerta de una inofensiva absoluta contra Bergoglio. Ahora muchos volverán a considerarlo un paladín antibergogliano y terminarán en el saco. La constante en Viganò ha sido la siguiente: ambigüedad en cuanto al papado, aunque lo que prevalece realmente en él es un sedevacantismo que se queda en el Papa Pío XII. Él no reconoce a Juan XXIII, aunque, como decimos, como es muy ambiguo, pues siempre tratará de escurrir el bulto y no decir claramente cuál es su posición. Luego identifica el Concilio Vaticano II como la fuente de todos los males del planeta. Afirmó expresamente que no hay manera de afirmar ortodoxia, ni aun interpretativamente, respecto del Concilio Vaticano II. Lo llama la secta del conciliábulo o del concilio, curiosamente, secta de la que él ha vivido en las últimas décadas, a cuerpo de rey. Sugiere que deberá ser la suprema autoridad de la Iglesia quien dé una solución a las ambigüedades del Concilio Vaticano II. ¿No es justamente, podemos preguntarnos, lo que Juan Pablo II y Benedicto XVI procuraron hacer? Creo que aquí hay que leer entre líneas. Parece que él quisiera ser esa autoridad salvadora, y lo estamos viendo ahora provocando este cisma entre Bergoglio y entre él. Luego tenemos el ataque, incluso con argumentos falsos, que ha hecho constantemente Viganò contra Benedicto XVI, a quien ha acusado, por ejemplo, de una aproximación a la filosofía hegeliana. Se burló siempre de la hermenéutica de la continuidad propuesta por Benedicto XVI, bajo el argumento de que esa hermenéutica refleja la dinámica tesis, antítesis, síntesis, que caracteriza la filosofía, como decimos, hegeliana, de la cual agrega sería también expresión la, para él, media renuncia de Benedicto XVI al papado. Es que él no entendió o no quiso entender esa falsa o esa no renuncia de Benedicto XVI, esa declaración de sede impía, no la quiso entender, y luego lo vamos a ver por qué. También acusó a Benedicto de padecer el síndrome de Estocolmo. En fin, no perdió nunca la oportunidad de deslegitimarlo en cualquier forma y manera. Por último, buscó siempre Viganò silenciar el debate sobre quién es el verdadero papa, la Magna Quaestio. Remata con su famosa frase de que discutir sobre quién es el papa divide a los buenos. ¿No les suena algo esa cantinela de que estamos dividiendo? ¿No les suena esa cantinela a algo? ¿Acaso no vino Cristo a dividirnos? ¿Estarán divididos una familia, 2 contra 3, 3 contra 2? Viganò, ¿a quién ha ayudado en estos últimos años? Que ha permanecido totalmente tranquilo sin ser molestado por Bergoglio, y ahora justamente en este momento en el cual, recordemos lo que le está pasando a Bergoglio, está siendo investigado por el escándalo de malversación de fondos en el cual él autorizó escuchas ilegales. Bergoglio, por la ONU, está siendo investigado por la ONU, a la cual dijo Bergoglio que había que obedecer. Sus socios, ¿alguien se cree que sus socios, los que le han puesto ahí, van a investigar, van a hacer algo a Bergoglio? Eso es, todo forma parte del teatro en el cual estamos conviviendo y que tenemos que desenmascarar. En este vídeo tratamos de desenmascarar este teatro para que no sean muchos los católicos ingenuos que sigan el engaño, que sigan a ese ángel de Satanás que se disfraza de ángel de luz cuando sabemos que es de las tinieblas. Muy atentos y Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Es evidente que Bergoglio trae un nuevo evangelio, un antievangelio, sea anatema. Eso es lo único que le podemos decir.
que es una continuación del Vaticano II, que es la consecuencia necesaria, que continúa con lo que hacen los papas anteriores, es absolutamente falso. Amén de que los anteriores verdaderamente son papas con los fallos, defectos que hayan podido tener y sobre todo presión máxima, asfixiante de la masonería eclesiástica infiltrada dentro de la Iglesia, pero Bergoglio no es ni papa, ni es continuación, ni es consecuencia del Vaticano II, que le importa poco, que lo utiliza como excusa. Eso es evidente. Así que vamos a terminar de hacer este repaso a toda esta situación, de qué es lo que le favorece, por qué le favorece toda esta situación a Bergoglio, e inmediatamente después damos paso a Agustín Aranda, que nos va a dar las claves que la Virgen tiene para ayudarnos a superar toda esta situación, para que tengamos criterio propio y para que no seamos engañados por el misterio de iniquidad. A Bergoglio le interesa todo este lío por varios motivos. En primer lugar, porque Viganò dijo la verdad de que Bergoglio ha sido como McCarrick y abusó de muchos seminaristas, así que otros tomen nota y dejen tranquilo a Bergoglio con este tema de sus abusos a seminaristas. Esto genera intimidación a los testigos de dichos abusos. En este punto, Jorge Mario Bergoglio debería ser reducido a estado laical, como hicieron con el depredador sexual McCarrick, pero, como Jorge Mario Bergoglio es seglar, se quedó en el subdiaconado, con una ordenación ilícita e inválida a todas luces, según nos dice la Santísima Virgen María en Umbe, a lo único que se le podría reducir es a estado sublaical. En segundo lugar, a Bergoglio le interesa este lío porque Andrea Chionchi presentó el 6 de junio de 2024 ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano una petición jurídica formal para que el Vaticano asuma como nula la abdicación de la supuesta renuncia de Benedicto en febrero de 2013. Es el momento de distraer la atención con otras cosas. Chionchi lo resume así. Veo también como muy extraño que desde 2019 Viganò fuera inmune a las sanciones vaticanas de las jerarquías vaticanas, que lo dejaran, pues eso, inmune. ¿Por qué lo dejaron inmune? ¿Por qué ahora, sin embargo, casualmente 2 semanas después de la presentación en la Corte Vaticana de la petición para la nulidad de la abdicación de Benedicto, se le llama a Viganò y se le considera como cismático? Esta extraña convocatoria a juicio promulgada por Tucho Fernández sería una medida que podría funcionar como una intimidación hacia los prelados que quisieran tomar una oposición contra la legitimidad del mal llamado Papa Francisco. También sería una excelente distracción mediática, una cortina de humo para distraer la atención de un posible proceso sobre la sede impedida de Ratzinger, oscureciendo dicha petición o para confundir a la gente con argumentos ahumados y divergentes. Considera que si el juicio en la Corte del Dicasterio por la Fe condenara a Viganò, esto podría tratar de condicionar el trabajo de los magistrados de la Corte Vaticana, creando una especie de conflicto entre los dos cuerpos. Pero también, dice Chionchi, podría haber un movimiento todavía más atrevido y astuto con este escenario. El arzobispo Viganò se defiende con la espada hablando de la nulidad de la abdicación de Ratzinger y de ahí haciendo la broma del herético y modernista Benedicto y el imposible doble papado, etc. El dicasterio para la fe podría darle una razón inesperadamente, lo que generaría una manera de un cónclave farsa. Es decir, el Vaticano usaría a Viganò para poder de alguna manera curar la situación de Bergoglio como ilegítimo. Este es el atrevido escenario que vislumbra como una posibilidad Chionchi, pero que nosotros pensamos que no se va a dar de ninguna manera. Y en tercer lugar tenemos que para generar un falso cisma, que es lo que estamos explicando, entre Viganò y Bergoglio. Ambas elecciones son falsas, ninguna representa a la Iglesia. Buenos días, Arturo. Un saludo para ti y para toda la audiencia en compañía de nuestra Madre amorosa, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Y vamos a comentar el capítulo que tiene por protagonista al arzobispo Carlo María Viganò y que apunta a derivar en un falso cisma de los varios que va a haber. Esto forma parte de la niebla profetizada en Umbe, que también se puede ver como aquello que nuestra madre le comunicó al padre Stefano Gobi, que presenciaríamos en este final de los últimos tiempos. Episodios de confusión, división, indisciplina y por último la persecución.
y el arzobispo Carlo Viganò, seguramente sin ser consciente de ello, contribuye a que haya confusión, división. Él es indisciplinado. Bueno, en primer lugar hay que decir, que quede bien claro, que los cismas verdaderos son aquellos que consisten en separarse de la verdad de la doctrina católica. En consecuencia, por consiguiente, como el Vaticano actual es en sí mismo el peor cisma posible, porque es la mentira sentada en la cátedra de la verdad de San Pedro, de ahí nadie puede cismarse ni escindirse. Viganò, sin saberlo, está llevando a la práctica uno de los primeros mantras de Bergoglio, que fue aquel que dijo allá por el año 2013, hagan lío, hagan lío. Pues eso es lo que está haciendo Viganò, haciendo lío. Porque Viganò, como no termina nunca de decir quién es Bergoglio, hay gente que nunca acaba de acabar, decía Santa Teresa de Ávila, pues propicia que el contraataque vaticano consista en incluir en el mismo lote las acusaciones de negación de legitimidad del Papa Francisco y la ruptura que Viganò profesa con él, pero sin saber si realmente él lo tiene por verdadero papa o por mal papa, es que no es lo mismo. Y ahí también en el lote se incluye el rechazo al Concilio Vaticano II. Esto le encanta al Vaticano porque así se presenta una imagen de continuidad de Bergoglio con el Vaticano II. Nada de eso. La ruptura no se produjo en el Vaticano II. La ruptura se produjo en el año 2013, que es muy diferente. Y en esta situación, ¿quiénes pierden? Pierden la tradición, a la cual se supone que defiende Viganò, pierde la verdad, y ganan el ultramodernismo herético protestante y pro Agenda 2030, y la mentira. Finalmente gana la mentira, el diablo es el que divide. La línea de actuación de Viganò es difícil de calificar. Se podría definir como que es tradicional pero por cuenta propia, lo cual suena contradictorio. ¿Por qué la defino de esa manera? Tradicional pero por cuenta propia. Porque si bien es verdad que las ideas que defiende Viganò en absoluto se podría decir que son novedades, pero tampoco se ajustan a la realidad eclesial que estamos viviendo. Y en concreto no se ajustan al camino trazado por la Virgen, pura y dolorosa. Nosotros acudimos a la Virgen básicamente por dos razones. En primer lugar, para tener una norma, un patrón. En lugar de ir picoteando, nuestra referencia fundamental es lo que la Santísima Virgen comunicó. Y en segundo lugar, porque ella, la Santísima Virgen, ostenta la jefatura apostólica de la Iglesia desde el sábado santo de la pasión de la Iglesia, que comenzó a la muerte del último vicario, Benedicto XVI, el día 1 de enero del pasado año 23. Por esos dos motivos fundamentales acudimos con muchísima frecuencia a la Virgen. Y en base a esto afirmamos dos cosas que quisiéramos que los seguidores de Carlo Viganò asumieran. Que el último papa válido fue Benedicto XVI, es fundamental tener en claro eso, y no se rompió la sucesión papal tras Pío XII, por si alguno tiene dudas, que se le disipen. Y que el Señor Cristo se sigue haciendo presente en la misa Novus Ordo a pesar de Bergoglio. Quien dude en estas dos líneas fundamentales que la Santísima Virgen ha dejado bien asentadas, corre serio peligro de perderse y arrastrar a otros, de colaborar con la falsa iglesia. Es que no están viendo estas personas que defienden a capa y espada, a ultranza, al arzobispo Viganò, pues que este episodio, sumado al ataque de Bergoglio, al nuevo ataque de Bergoglio a la misa tradicional, sirve para espolear a los defensores de la tradición y que combaten el modernismo, para espolearlos a que se precipiten y tomen decisiones equivocadas antes de tiempo.
En Umbe, el 8 de diciembre del 88, la Santísima Virgen apareció acompañada de un seglar y un sacerdote, que ya están en el cielo, y el sacerdote dijo: aquí en la tierra no se tiene la pausa, o mejor dicho, se tiene mucha más prisa que en el cielo. En el cielo no tenemos tanta prisa, los tiempos de Dios hay que respetarlos, y no querer diseñar un calendario ni tomar decisiones tan críticas como las que conciernen a la jefatura de la Iglesia y a la Eucaristía. Hay que tener muchísimo cuidado, mucha cautela, porque son puntos neurálgicos en los que hay que tocar si uno está muy claro de qué es el lugar y el momento y cómo hay que hacerlo. Si no, uno se espera y se pone en oración en lugar de armar lío. También pueden creer que ya estamos en la abolición del sacrificio perpetuo. No, si aún no ha empezado la semana de Daniel y la Sagrada Escritura dice que eso será a la mitad de la semana. Es que, en el fondo, unos por un motivo y otros por otro, interpretan mal ese pasaje. No solamente los judíos lo interpretan fatal, porque para ellos el Mesías será aquel que suprima el sacrificio perpetuo, menudo Mesías. Pero no hace falta ser judío para interpretarlo mal, y con todos estos movimientos se interpreta mal. Bueno, también sirve para que se vuelvan cismáticos, como hemos dicho antes, de una falsa iglesia, este sector del tradicionalismo que sí reconoce a Bergoglio como papa, aunque malo. El tradicionalismo una cum Bergoglio, eso es ridículo, porque pretende dar continuidad y presentarse combinando ideas contradictorias. Sería como ir a una fiesta vestido con chaqueta y corbata de forma elegante, de cintura para arriba, y en calzoncillos y alpargatas de cintura para abajo. Además, en la misa tradicional se nombra al Papa en voz bajita, así que no tienen por qué decir su nombre. Pero claro, sí lo dicen, y así les va de mal, porque lo tienen por verdadero Papa y no terminan de ser dóciles a lo que la Virgen nos ha enseñado. Bueno, Bergoglio, tras cargarse el Summorum Pontificum de Benedicto XVI, pues ya sabemos que les concedió a los tradicionalistas el seguir celebrando la misa tridentina con el infame documento Traditiones Custodes. Siempre deja una rendija para las excepciones que les convienen a los destructores del Vaticano. Bueno, así que ha llegado el momento para nosotros de sacar toda la artillería con un enorme poder exorcista que la Virgen nos proporciona para desarmar las mentiras de este sainete que se va a montar en el Vaticano entre unos y otros, aunque creo que no va a comparecer Viganò, pero bueno, el caso es que ya ha armado lío. El combate se gana con la Virgen, es una cuestión de potencia, de armamento. El armamento de la Virgen es superior y por eso vence en el combate. Vamos a ver algunos mensajes de la Virgen pura y dolorosa de Umbe que confirman que ella es el camino de la verdad. Porque, como hemos dicho en vídeos anteriores, lo que tienen en común todos los que están perdidos de una forma o de otra, teniendo a Bergoglio por papa, interpretando mal la parusía, por supuesto siendo modernistas, siendo cismáticos, siendo tibios, tienen en común que no creen en los mensajes de la Virgen pura y dolorosa de Umbe, que por supuesto enlazan con el resto de mensajes. Lo que pasa es que nuestra referencia son los mensajes de Umbe para centrarnos, básicamente. Vamos a ver los mensajes y la potencia que tienen, que contienen. Comencemos, por ejemplo, viendo cuando ella dijo: yo soy el camino de la verdad. 3 de enero del 71. Yo soy. Ella habla en un modo que nos recuerda totalmente a las palabras de su hijo, porque es voluntad de Dios. Igual que en Fátima, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y si Dios quiere eso, ¿qué hacen ustedes que no creen en sus mensajes? ¿Cómo pretenden llegar al triunfo del Inmaculado Corazón de María si están desaprovechando todas las gracias que ella nos está proporcionando ahora? Otro mensaje, 8 de diciembre del 70. Donde yo piso es firme. 19 de septiembre del 71. El que me sigue no caminará en la oscuridad. En ese mismo día. Vengo por toda la humanidad. Concedemos
la salvación. Ahí está el dogma de la corredención. 16 de enero del 71. Al que dé la vida por mi evangelio, lo salvará el Señor. 25 de agosto del 71. Tened fe en mí. En ese día quedó demostrado que Bergoglio no va a ir al cielo. Tomen nota de quién es Bergoglio. Te defenderé de Satanás cuando te veas ante él. No te arrodilles, no hay que arrodillarse ante la mentira. 21 de enero del 72. Y cuando nos veamos delante del demonio, en sus múltiples engaños, tenemos que decir: Madre dolorosa, sin ti nada puedo, y rezamos la salve. Y el demonio huirá, porque es un cobarde y no se atreve a plantarle cara. La Santísima Virgen, igual que Bergoglio, no se atrevió a mirar a la patrona de Colombia en agosto del 17, y cuando ella lo obligó se le formaron los gusanos, esas protuberancias en la cara, tan desagradables. 23 de mayo del 70. Como vosotros habéis cumplido mis deseos, yo cumpliré los vuestros. 31 de julio del 70. Yo cumplo lo que digo. El agua seguirá curando. Observemos la relación que hay entre el agua seguirá curando y que sus palabras se van a cumplir. Yo cumplo lo que digo. Se va a cumplir todo lo que ha dicho la Santísima Virgen pura y dolorosa. Ya se han cumplido 5 profecías y las que nos quedan por ver, que serán las mejores, las parusíacas. Decid esto. Tenemos que decir nosotros a los demás que ella es una perfecta profetisa y que lo que dice se va a cumplir. Tenemos que hacer esa profesión de fe en ella. Además, en Umbe, ella, para los obispos, dejó una serie de mensajes concretos donde los nombra. Además de que también son partícipes de las referencias generales para el clero. Simplemente voy a citar las fechas de estos mensajes específicamente dirigidos a los obispos. 24 de diciembre del 70, 4 de junio del 71, 25 de julio del 71, 30 de diciembre del 71, 2 de noviembre del 71 y 15 de noviembre del 72. Bueno, nosotros no tenemos que salirnos de la vía sacra de Umbe. Nosotros hemos definido esa vía como el camino que va entre lo más importante: el sagrario de la casa santuario, donde mora el Hijo de la Santísima Virgen pura y dolorosa, nuestro Señor, hasta el pozo, cuya agua fue bendecida por la Virgen. Entre el sagrario y el pozo, es decir, entre Jesús y su parusía. ¿Puede haber algo más importante que permanecer en este año 2024 en ese camino, en esa vía sacra entre la Eucaristía y la parusía? Ese camino no fue cubierto por la nieve en aquella copiosa nevada que se produjo el 3 de enero del 71. El resto de la finca forestal sí. Y eso solamente se puede interpretar como que la verdad no va a ser oculta. Pero si uno se sale de ese camino, ya la nieve lo habrá cubierto todo y ya no ve por dónde pisa. Así que no hay que salirse del camino de Umbe, entre el sagrario y el pozo, entre la Eucaristía, nuestro Señor, con toda su verdad mayúscula, porque para eso es Dios, y la parusía, dogma de fe, que está muy cercana, y por eso vino la Santísima Virgen. La Santísima Virgen vino para prepararnos para la parusía, no vino para que estemos enredados en asuntos como los que fomentan este tipo de personas. Porque no por combatir el error estás en la verdad. Esto es fundamental. Algunos dicen, es que combate a Bergoglio. Bueno, ¿y qué? Y los musulmanes tampoco creen en Bergoglio, y no por eso están en la verdad. Señor Viganó, arrepiéntase de toda la oposición que usted ha presentado a Benedicto. Y voy a aprovechar para hablar de Benedicto y aclarar algo que el otro día no aclaramos. Pero antes, recordamos, en el pozo de Umbe se encuentran los ángeles, la sanación, la luz, el ver a Dios en el aviso. La Virgen usa el verbo ver, y el poder ser arrebatados, la Virgen usa la palabra descender. Eso se producirá en la segunda
etapa de la parusía. Fíjense si es importante creer en la Santísima Virgen pura y dolorosa. Bueno, volvemos a lo que el señor Vigano pues ha hecho en referencia a Benedicto. Se ha portado muy mal con Benedicto. O sea, Vigano con Benedicto se ha portado como Alejandro el Herrero con San Pablo. Que Dios le perdone, porque no ha obrado bien. El otro día nos aclaramos que las dos velas celestiales que vinieron del cielo, las trajo un ángel, representaban al munus, la que siempre siguió luciendo, y al ministerium. Pues hoy aprovecho para aclarar que el apagado de la vela del ministerium, el apagado, fue decisión de la Virgen, y ese apagado representa la salida del Palacio Pontificio de Benedicto el 28 de febrero del 2013. Es decir, lo que hizo Benedicto fue inspirado por el cielo, por la Virgen. Y la consunción simultánea de las dos velas, la del Ministerium y la del Munus, representan la muerte de Benedicto, el 31 de diciembre del 22, casi 10 años después. Y la vela del Ministerium estuvo 3 horas en agonía. ¿Nos suena qué es o cuándo nuestro Señor estuvo 3 horas en agonía? En la cruz. Pues ese fue el martirio de Benedicto. Esos 10 años fueron una entrega total en favor de la Iglesia. Si no hubiera sido por nuestra Madre la Virgen pura y dolorosa de Umbe y por Benedicto, estaríamos muy perdidos. Así que todo tienen que ser agradecimientos y honras a su memoria y a sus mensajes. Bueno, señor Vigano y simpatizantes, la noticia en esta época no es que el Concilio Vaticano II tuvo tintes protestantes y modernistas y después dio lugar al posconcilio, que ya fue aquello un desmadre absoluto. Esa no es la noticia. Hay que tener un espíritu periodístico como Arturo y centrarse en lo importante porque queda poco tiempo. A ver, lo peor fue el posconcilio, señor Vigano. Pero una idea buenísima de Leonardo Castellani. El Concilio Vaticano II lo convocaron los padres preconciliares. No se convocó solo, que es que parece que todo era maravilloso antes del Concilio Vaticano II, no. Igual que a Bergoglio lo eligieron cardenales nombrados por Juan Pablo II y por Benedicto, que ya eran traidores infiltrados. No es que ahora de repente la Iglesia se haya vuelto mala. Esto ya venía de largo. Hay que saber ver las cosas y el recorrido que tienen. Entonces, no podemos pensar que todo estaba estupendo hasta la llegada de Bergoglio y que todo estaba estupendo y maravilloso hasta la convocatoria del Concilio Vaticano II. Tampoco la noticia actual es el nuevo hachazo a la misa tridentina, porque eso en la práctica, aunque es muy doloroso, no afecta a los fieles. La grandísima mayoría de los fieles nunca pueden asistir a esa misa tridentina. Yo una vez escuché a uno que era un poco bruto, pero me hizo gracia el ejemplo. Dijo, comparar la misa tridentina con la Novus Ordo es como comparar el jamón ibérico de bellota con el jamón de York. Los dos son jamón, pero y los dos alimentan y los dos tienen proteína. ¿Qué vamos a hacerle si es que no tenemos acceso a la misa tridentina? Por tanto, eso no nos afecta mucho. Yo en toda mi vida solamente he podido ir 2 veces a misa tridentina. 2. No he tenido ocasión de ir más veces. Bueno, pues ¿qué vamos a hacerle? Así que dejen de tirarle piedras a la misa Novus Ordo, porque ahí está el Señor. Esa es la renovación de su sacrificio perpetuo. No distraigan con las barbaridades que Bergoglio está haciendo con la misa tridentina. Porque además no van a conseguir nada, si ya sabemos que se va a suprimir el sacrificio perpetuo, y cuando los sacerdotes, que ya tendrían que estar todos resolviendo, celebren en catacumbas, por favor, que sí celebren la misa tridentina, porque ya puestos a desobedecer al obispo, vamos a hacerlo bien, y vamos a embellecer la liturgia. Bueno, la noticia tampoco son los cambios de papa a los que se refirió la Virgen antes del cambio de Benedicto por Bergoglio. No,
por eso nosotros hemos hablado muy poco del asesinato de Juan Pablo I, porque lo importante es ver lo que está sucediendo en la Iglesia en 2024, no lo que aconteció en 1978. La noticia, señor Viganó, es que la parusía del Señor está muy cerca, porque ni la situación del mundo ni la situación de la Iglesia tienen arreglo, ya ningún arreglo, no servirá ninguna luz, nada de nada. Y ahí entra todo, ni soluciones punzantes, ni económicas, ni militares, de ningún tipo. Ni, por supuesto, eclesiales. Aquí, que provengan de Roma, menos todavía, claro. Nos estamos acercando al primer momento de la parusía, que será el aviso, en el cual la Virgen vendrá por sus hijos, y su esposo, el místico, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, derramará el segundo Pentecostés sobre aquellos que sean hallados dignos y justos en ese momento y hayan salido de la vía purgativa que nos enseñó el doctor Santo Tomás de Aquino, que equivale más o menos a las cuartas y quintas moradas de Santa Teresa de Ávila. Es que digo esto porque en lugar de estar sinodaleando, lo que hay que hacer es estudiar a los santos doctores de la Iglesia, señores obispos, alguno que vea este vídeo, señores sacerdotes. Manden a la porra todos los documentos que salgan del Vaticano y no se pongan a estudiar derecho canónico y pónganse a estudiar a Santa Teresa de Ávila, a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín y aprenderán muchísimo. A los papas de los 2 últimos siglos, que fueron excelentes y nos dejaron unas encíclicas maravillosas. Bueno, vamos por último a hacer un comentario sobre el presbítero español Santiago Martín, que acaba de publicar un vídeo comentando la actualidad sobre Viganó. Bueno, Santiago Martín ya dijimos hace poco que se equipara a esos cocineros que al puchero añaden ingredientes buenos y malos. No apartan porque no le da la gana de apartar al más venenoso, que es como una seta amanita faloide, es decir, Bergoglio, también lo mete en el puchero, y presenta un guiso que tiene partes saludables, pero ya sabemos por León XIII que añadir una gota de veneno es la peor de las herejías, añadirla a algo cierto, que contenga verdad. Nadie a su hijo le daría una gotita de veneno dentro de la sopa, ¿verdad? Bueno, entonces, Santiago Martín dice cosas interesantes, pero también comete algún error de bulto. Dice Santiago Martín refiriéndose a Viganó: es gravísimo acusar al Papa sin poder demostrarlo. Esto es bastante desquiciante, Santiago Martín, porque claro que se puede demostrar. Aplíquese usted el cuento. Tiene 4 caminos: el canónico, el sacramental. Por sus hechos los conoceréis, y todas las profecías públicas y privado-públicas que nos dicen, que nos gritan que Bergoglio no es papa, que es un impostor. Así que no diga usted que no se puede demostrar, Santiago Martín. Lo que pasa es que usted no quiere meterse ahí, en ese punto crucial. No quiere decir que Bergoglio no es papa, lo sigue defendiendo y le echa la culpa a cualquiera, a los alemanes, es su especialidad, echarle la culpa a los alemanes y a los belgas, y hablar de que están propiciando abusos litúrgicos. Sí, pero ¿quién ha propiciado que los alemanes estén haciendo eso? De un paso hacia atrás. Bergoglio, ¿verdad? Bueno, sin embargo, termina, sin saberlo, diciendo algo acertado, Santiago Martín. Yo creo que el subconsciente le delata, porque dice, refiriéndose a Viganó, que de esta forma pues los extremos se potencian y se necesitan para esta situación de confusión. Él llama extremos a los radicales ultratradicionales, como Viganó, y a los ultramodernistas. Pues es verdad, Santiago Martín, pero claro, hay que identificar a los extremos. Lo que no vale, lo volvemos a decir, es presentar un escenario de batalla en el que el bando de la Virgen y el bando de Bergoglio combaten unidos a favor de los 3 enemigos clásicos del alma: demonio, mundo y carne, porque eso es falso. Bueno, pues nada más. Es que hay que acudir a la Virgen pura y dolorosa y arrojar luz, porque todos estos episodios no ayudan. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos,
para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.